Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Han pasado más de 5 años, exactamente 5 años con 1 mes y 20 días. El 18 de abril del 2018 marcó la vida de Nicaragua entera. Una reforma a la seguridad social unió en las calles a jubilados, jóvenes, empresarios y a la ciudadanía en general. La indignación se apoderó de un pueblo que renegaba ante un posible incremento en la cuota patronal en lo que debían pagar los trabajadores y, peor aún, el golpe a los pensionados, quienes percibirían menos dinero del que ya devengaban con sus raquíticas jubilaciones. Violencia, asesinatos, represión, judicializaciones, encarcelamientos, todo estaba orquestado desde el Estado contra los manifestantes que hasta hoy siguen pagando por haberse pronunciado contra la dictadura. Pero hay un sector que también vive y padece una constante arremetida sin precedentes en la historia del país. Es la Iglesia Católica. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le traemos la encrucijada del régimen de Ortega contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Mi colega Marlin Balmaceda nos recoge las opiniones sobre este tema. Israel, te saluda Marlin Balmaceda del podcast Ahora de Artículo 66. Israel, quería saber si tenés un momento para hablar conmigo sobre la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua en los últimos 5 años. Hola Marlin, claro que sí, estamos dispuestos siempre para conversar acerca de la grave situación de crisis que vive la Iglesia nicaragüense, esta persecución religiosa que están experimentando los católicos de Nicaragua, aunque algunos líderes de la Iglesia quieran quitarle importancia al asunto. Yo creo que es importante llamar a las cosas por su nombre y decir claramente que lo que está sucediendo en Nicaragua es una persecución religiosa dirigida, promovida, alentada e instigada desde el Estado nicaragüense que preside Daniel Ortega y Rosario Murillo. Israel González Espinosa es un periodista nicaragüense exiliado en España desde 2019. Su principal fuente de información es el clero. Se ha especializado en periodismo de corte religioso y por eso queremos que sea hoy nuestra brújula para explicarnos la encrucijada del orteguismo contra la Iglesia. Israel, ¿cuáles consideras vos que son los acontecimientos más fuertes, más severos que se han ejecutado en estos últimos 5 años de 2018 a la fecha contra la Iglesia Católica? Y también preguntarte cómo se perciben estos ataques en el mundo religioso. Vos que tenés contacto con sacerdotes, con seminaristas, con editores de medios de comunicación que trabajan en la línea religiosa, ¿cómo ven ellos esta situación que enfrenta el clero nicaragüense por parte del régimen de Nicaragua? Mira, yo creo que en primer lugar, como dije anteriormente, hay que ponerle su nombre a las cosas. Lo que está viviendo la Iglesia en Nicaragua es una persecución abierta y directa por parte del régimen orteguista. En mi caso he podido conversar con múltiples periodistas católicos y con medios de comunicación de Iglesia, sobre todo en España, y recientemente incluso le realicé una entrevista al presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de España, Fray Jesús Díaz Ariego, que también es provincial de los dominicos aquí en la península ibérica, y lo que me dicen todos casi al unísono es que hay un gran desconcierto con la actuación que está teniendo el régimen orteguista en contra de la Iglesia y en contra de los católicos de Nicaragua. Y además del desconcierto hay bastante enojo porque
la Iglesia a nivel internacional tiene una importancia y un prestigio muy grande debido a que desde 2018 se ha visto como una institución que se ha puesto de parte de los derechos humanos, de parte de la población que estaba siendo represaliada por parte del orteguismo y que ha abierto sus puertas y ha hecho, digamos, palpable ese lema que el Papa Francisco puso en boga cuando él llegó al pontificado, que es la de una iglesia de puertas abiertas, que es también un hospital de campaña. Esto lo vivimos en Nicaragua cuando las marchas eran reprimidas violentamente por fuerzas del Estado nicaragüense y también por personas armadas afines al partido de gobierno. La gente se llegaba a refugiar a las iglesias. Y realmente desde fuera hay una denuncia constante de parte de los medios católicos e incluso directamente algunos ya tildan de dictadura al régimen nicaragüense, que es un término que en la mayoría de medios católicos se resiste siempre a usar, ¿no? Y esto da cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo en Nicaragua. El solo hecho también de que el Papa ya al menos en un par de ocasiones también desde el Ángelus haya reclamado por el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez, de quien no sabemos nada prácticamente desde hace más de 3 meses, y y el Papa también dijera en el Urbi et Orbi de Pascua de que los católicos de Nicaragua no tienen libertad para ejercer libremente su fe en el país. Yo creo que es un llamado de atención muy grande de todo el mundo católico que tiene sus ojos en Nicaragua. Y realmente se ve, y retomo las palabras de Jesús Díaz Ariego, el presidente de la Confer en España, que pareciera que todo es un acto de venganza en contra de la única y última institución dentro del país que sigue haciendo frente al autoritarismo de la familia Ortega Murillo y que sigue hablando, aunque sea de forma muy débil, muy tenue, porque si bien es cierto, la represión ha hecho mucha mella en los sacerdotes, también en los obispos, hay miedo también en la feligresía, pero siguen hablando de la defensa de los derechos humanos, en primer lugar de la vida, también siguen hablando acerca de lo importante que es buscar una salida pacífica y negociada a la grave crisis que tenemos, que ya lleva un quinquenio y que prácticamente no ha dejado ningún estamento social sin tocar. O sea, la iglesia era el último estamento social, ¿no?, que no habían tocado, y los Ortega Murillo, se han abalanzado con una ferocidad inusitada y que nunca se había visto en el país. O sea, esa retórica anticlerical, por lo menos, nunca se había visto desde principios del siglo XX con la dictadura del general José Santos Zelaya. Israel, si tuvieras que medir el nivel de gravedad de la situación que padece la Iglesia Católica en Nicaragua, ¿cómo lo valorarías? Yo creo que la situación de Nicaragua no solo es grave por las violaciones a los derechos humanos que ya están constatadas por organismos internacionales de que se han cometido crímenes de lesa humanidad, sino también por la gravedad que está adquiriendo la persecución religiosa dentro del país. Y a esto me refiero no solo con el asedio a los templos, sino también con grabación de los sacerdotes. Gente afín al partido de gobierno llega a grabar las homilías de los sacerdotes y los sacerdotes se tienen que autosilenciar cuando la palabra les indica algo que pueda iluminar la realidad nacional. También lo vemos en el caso de los obispos. Existe miedo que si los obispos salen diciendo alguna cosa de la persecución religiosa, el Estado puede arremeter, con mucha más fuerza. Y en esto quiero ser bastante claro porque suele haber distintas formas de ver el silencio de la Iglesia, ¿verdad? Yo creo que en esto hay que retomar lo que dijo en su día el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, el teólogo Rodrigo Guerra,
y es que la Iglesia tiene 3 momentos de actuación ante situaciones como las que está viviendo Nicaragua. La primera es la ausencia o la presencia de declaraciones públicas. La segunda es, la intervención o no de la Santa Sede en el conflicto. Y la tercera es la solidaridad de las iglesias locales para con la institución que está siendo atacada, en este caso la Iglesia Católica de Nicaragua. En las primeras dos vemos que la iglesia está en silencio, la iglesia a lo interno de Nicaragua está en silencio porque hay una persecución muy grande, la gente tiene miedo, pero aún con ese miedo la gente sigue congregándose en las parroquias y sigue viviendo su fe en la medida de lo posible. E incluso sé que muchos católicos en Nicaragua están yendo a misa, que no necesariamente comparten toda la visión de la jerarquía católica respecto a los acontecimientos del 18, pero ven a la institución como un órgano respetable y que estos embates pues realmente son contraproducentes en el siglo XXI. Y mucha gente va a la iglesia no por simpatía, sino para mostrar un signo de resistencia al régimen. Interesante tu análisis, Israel. Gracias por darnos unas pinceladas sobre esta persecución que vive la Iglesia y por tomarte el tiempo de conversar con Ahora. En estos 5 años de represión, la abogada Marta Patricia Molina se ha encargado de recopilar mediante un informe los ataques perpetrados contra la Iglesia. Voy a enviarle un mensaje para saber si podría puntualizar con nosotros en qué ha consistido esta embestida. Hola Marta Patricia, soy Marlin Balmaceda del podcast Ahora. Quería consultarte si me adelantas los hallazgos de la persecución contra la Iglesia que has detectado como patrones represivos en Nicaragua. Sí, me encuentro realizando en este momento la 4ª entrega de Nicaragua, una iglesia perseguida, y puedo asegurarte que la dictadura Ortega Murillo continúa atacando a la Iglesia Católica. Casi diario hay un evento nuevo que reportar. No da tregua a los sacerdotes, a obispos, a los laicos. Recientemente he publicado una actualización de cifras que corresponden también a la 4ª entrega del estudio, en donde he contabilizado al menos 41 religiosos que han tenido que abandonar el país en diversas circunstancias, unos por destierro, otros por exilio, otros porque no se les ha permitido el ingreso al territorio nacional, y también de 36 religiosas. O sea, si hacemos una comparación con los años 80, con la dictadura sandinista, en esa época la conferencia episcopal de ese entonces informó que únicamente habían sacado del país a 16 sacerdotes y 2 religiosas. Entonces cada día la dictadura se está comportando más agresiva. También se han reportado profanaciones, y con este último ataque, que es las confiscaciones y también la inmovilización de las cuentas bancarias de las diócesis, de las parroquias y de algunos centros parroquiales, es un intento de matar financieramente a las parroquias. La verdad es que es una situación extremadamente difícil la que está viviendo la Iglesia Católica, y por otro lado también tenemos los ataques que se están realizando en contra de la Iglesia protestante, lo que significa que en Nicaragua
de un momento a otro va a desaparecer el derecho a la libertad religiosa, que es un derecho consagrado tanto en la Constitución política como en las leyes y en los convenios internacionales en donde Nicaragua se ha comprometido a respetar. Una institución como la Iglesia Católica, utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado. ¿Desde cuándo los curas están para dar golpes de Estado? Las autoridades superiores no han dado permiso. Me parecería interesante conocer también cómo se percibe esta persecución contra la Iglesia desde la óptica de la prensa internacional, sobre todo desde el punto de vista de los medios de corte religioso. Voy a pedirle a Rodrigo, que trabaja para Rome Reports, que me cuente. Mientras me responde, haremos una breve pausa y así esperamos que lea el mensaje. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Después de esos segundos, continuamos escarbando sobre estos golpes contra la Iglesia. Voy a chequear si tenemos respuesta de Rodrigo. Listo, respondió Rodrigo. Vamos a escucharlo. Hola Marlene, me presento, soy Rodrigo Moreno Quicios, tengo 30 años, desde hace 2 trabajo como corresponsal en Roma para diferentes medios y seguimos con preocupación todas las noticias que nos llegan de Nicaragua porque parece que cuando la cosa no puede ser peor acaba sucediendo algo más. Entonces las estamos siguiendo con mucha preocupación y cuando nos encontramos con algún nuevo atropello a la libertad religiosa en el país, la forma en que la abordamos es siempre de una forma de denuncia y de condena. Nos ayuda mucho todos los periodistas exiliados que quizá tienen un puntito más de libertad, aunque entiendo que sus familias también están preocupados por ellos, ¿no? Pero tienen un puntito más de libertad para contarnos las cosas, para dibujarnos la realidad y para hacernos una explicación más en profundidad. Yo llevo siguiendo toda la situación en Nicaragua, especialmente desde el año pasado, desde mayo del año pasado, cuando empezó el acoso a Monseñor Rolando Álvarez. Pero bueno, ha sido una tónica, ¿no? Los medios de información religiosa, que es siempre el campo en el que me he dedicado desde el 18, están muy preocupados por cómo parece que se ataca deliberadamente a la Iglesia Católica en Nicaragua y cómo parece que se la quiere eliminar para sustituir por algo sincretista, obra directa de Rosario Murillo, ¿no? Eso es lo que te puedo contar. Seguimos las noticias con preocupación, siempre pensando en la condena, en la denuncia, siempre apoyados por periodistas exiliados que son muy valientes y que nos ayudan a tener ojos y oídos también en el campo, ¿no? Muchas gracias. Importante lo que nos compartió Rodrigo, periodista español, pero aún tenemos pendiente saber qué piensan los religiosos, una pieza clave en esta guerra declarada a la Iglesia. Me apoyaré en mi colega Noel Pérez. En un audio le explicaré más rápido qué necesito. ¿Qué tal, Noel? Quería consultarte si me podrías colaborar llamando al sacerdote nicaragüense en el exilio, que es tu contacto, para que le consulté, siempre manteniéndolo bajo anonimato, sobre su reacción acerca de esta acusación de lavado de dinero contra la Iglesia Católica, cómo la percibe él como religioso
y la continuidad del encarcelamiento de sacerdotes, de otros bajo proceso de investigación, y también el caso del obispo Álvarez, que todavía continúa en prisión. Saludos, Marlin. Por supuesto, le consultaré al padre para saber si puede responder tus inquietudes. En breve te pasaré la información de primera mano del sacerdote. Saludos. Me gustaría conocer su opinión referente a la situación que atraviesa Monseñor Álvarez. Corre peligro la vida de Monseñor Rolando, porque la presencia de Monseñor Rolando allí en la cárcel, él no es un reo cualquiera. Él es más que un reo político, como le quieren llamar ahora, no. Él es un hombre que representa una institución que se llama Iglesia, y es un hombre que está llegando hasta su vida por sus ovejas. Pero ya se convirtió en Monseñor Rolando en un ícono, en una figura, es un buen pastor, como el evangelio de este domingo, es un buen pastor que da la vida por los demás. Y esa presencia de Monseñor Rolando en Nicaragua y en la cárcel hace también que todo el mundo esté sobre Nicaragua. Todo el mundo esté, porque todo el mundo sabe que es inocente, que lo único que él ha hecho es defender la dignidad de los hijos de Dios. Eso es todo. Cuando Daniel dijo yo perdono, no, eso me recordó, quiso imitar las mismas palabras de Monseñor Rolando cuando les dijo, cuando se dio 6 años de persecución ahí en Managua y estuvo metido en una parroquia en Managua y después estaba ahí en el privado, yo los perdono y yo los amo. Se nota la diferencia, que él lo decía de corazón. Nosotros no odiamos a nadie, hijo. Nosotros rechazamos, condenamos, denunciamos el pecado, la injusticia y sobre todo aquellos pecados que atentan contra la dignidad de los hijos de Dios. Que atentan contra la dignidad de los hijos de Dios. Eso es todo. Nosotros oramos por el gobierno y Monseñor Rolando se les decía, yo oro por ustedes, yo no los odio. Es lo que hace que recapaciten, que el demonio de la ambición, de la tiranía, no les atrape el corazón. Si ellos creen en Dios, hay una vida eterna, que hay que ganarla con la bondad, pero también la podemos perder con la ambición, con el pecado, dejarnos dominar por el demonio y rechazamos la gracia. Entonces la presencia de Monseñor Rolando, eso hace a ellos es una en el zapato. Por lo tanto, pueden hacer cualquier cosa con él, desde provocarle la muerte o matarlo directamente. Ya. Entonces la vida de Monseñor Rolando corre peligro. Nosotros vivimos con incertidumbre, hijo, cuando lo secuestraron, que se lo llevaron desde Matagalpa para Managua. No sabíamos nada de él, nada. Todo era pura especulación. Es una forma también de hacernos sufrir a la familia, a la iglesia, al pueblo entero. Cuando estaban los presos políticos, nadie sabía nada. Por allá, permitía que fueran sus familiares. Entonces, una incertidumbre, pues. Yo digo que sí, la vida de Monseñor Rolando corre peligro. Hay muchas formas de matar a la persona, pero él está vivo siempre y vivirá siempre, porque su fe, su fortaleza, sus convicciones, a su vocación de pastor, eso da vida a cualquiera. Correcto. Padre, muchísimas gracias. Como siempre, no lo cito, ¿verdad? Solamente en anonimato. Sí, hijo. Estamos siendo perseguidos por todos lados. La Iglesia está en jaque frente a un sistema de justicia que responde a las órdenes del régimen. La más reciente movida es la acusación por lavado de dinero, mientras se acumulan 2 meses y medio sin información sobre el obispo Rolando Álvarez, encerrado en una celda de aislamiento. Otros 9 sacerdotes están detenidos. La mayoría de bienes y propiedades de la Iglesia Católica han sido confiscadas. Sus medios de comunicación silenciados y sus trabajadores viven bajo asedio y persecución. ¿Hasta dónde llegará esta oleada represiva? Hola, soy Álvaro Navarro, director de Artículo 66.
El periodismo que hacemos en este medio de comunicación no sería posible sin tu aporte. Hoy paso por aquí para invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Entra a youtube.com/artículo 66 Nica. Dale suscribir y activa todas las notificaciones. Súmate a nuestra comunidad y nos ayudas a romper el cerco informativo. Recordá, suscríbete a youtube.com/artículo 66 Nica. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Este episodio ha sido producido por Marlin Balmaceda. Yo soy Álvaro Navarro. Mañana nos encontramos nuevamente. Gracias por escucharnos.